Hola, soy Giovanna Rubio del Centro Cristiano San Cristóbal. Hoy iniciamos la Escuela Discipulado 1 y vamos a hablar de la primera clase, que es el arrepentimiento. Como podemos ver en Lucas 13:3 dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Podemos ver que en esta lección 1 vamos a hablar lo que es el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino y verdadero. Para convertirse en discípulo de Cristo e hijo de Dios y anular el poder del pecado, el primer paso necesario es arrepentirse. ¿Qué podemos entender como arrepentimiento? Podemos decir que el arrepentimiento es sentir dolor por la actitud incorrecta que uno puede tener. Uno peca contra el cielo, contra Dios. La palabra griega traducida por arrepentimiento es metanoia, lo que significa tener otra opinión o cambiar de mentalidad. La Biblia también nos enseña que debido a la separación que existe a causa del pecado entre Dios y el hombre, este debe tener un cambio de mentalidad y de actitud para así lograr una relación positiva con Dios. A este cambio de mentalidad y de actitud de la Biblia se refiere como arrepentimiento. El arrepentimiento, quiero que en esta oportunidad usted sepa que arrepentirse no es un sentimiento, sino es una decisión. Usted, al conocer de Cristo, dice su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Quiero que usted entienda que el arrepentimiento no es un sentimiento que va a nacer del ser humano. El arrepentimiento es una decisión que tiene que tomar. Como lo leímos anteriormente, es cambiar de actitud, cambiar de mentalidad. El resultado de este arrepentimiento es escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, es el que va a traer el redarguir, el que va a traer el que usted sienta dolor por el pecado, el que usted entienda de que también existe remordimiento, la palabra remordimiento, pero más adelante vamos a hablar de eso. Como primer punto, la necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué es necesario arrepentirse? Arrepentirse es cambiar internamente la mentalidad. Venimos viviendo una vida sin Cristo que debemos ser transformados y cambiados. Alejarse del pecado, volverse a dar una media vuelta, o sea, hacer un cambio de 180 grados, tener una metamorfosis. ¿Cómo la tenemos? Cuando buscamos de la presencia de Dios y tenemos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué no dar el cambio de 360 grados? Porque si usted da un cambio de 360 grados, llegaría al mismo lugar. Entonces, realmente no sería un cambio, sería como dar una vuelta. Pero aquí en 180 se va a notar el cambio. Para comenzar un nuevo estilo de vida y ajustarlo según los principios de la palabra de Dios. Debemos entender que hemos vivido una vida fuera de Dios. Usted, como nuevo creyente, debe entender de que su vida ahora debe ser filtrada por medio de la palabra. Y a medida que usted va oyendo la palabra, y usted va arrepintiéndose, teniendo dolor por el arrepentimiento y reconociendo que ha pecado contra Dios y contra el cielo, y va a tener un cambio de mentalidad. Como subpunto A, ¿por qué debemos arrepentirnos? Usted se preguntará, pero bueno, yo no he hecho nada malo, yo no he robado, no he matado, yo soy una persona buena. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque todos somos pecadores. ¿Dónde me puede sustentar que soy pecador? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo viene a ser el puente que nos lleva ¿a qué? A ser reconciliados por medio de un arrepentimiento genuino para con Dios. Podemos ver también que dice la palabra en Romanos 6:23. Podemos verla en Romanos 6:23, que dice: la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué vamos a tener? Una dádiva en Cristo Jesús, que es vida eterna. También debemos arrepentirnos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque segunda de Pedro 3:9 nos habla de esto, ¿sí? Segunda de Pedro
3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que nace en el corazón de Dios que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, por esa es una de las razones que debemos arrepentirnos, porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que nadie se pierda, porque en la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera por usted y por mí, que somos pecadores, ¿sí? Y nos pueda dar vida eterna. Como su punto B, ¿por qué el arrepentimiento es un mandato divino? El arrepentimiento es enfatizado por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo a través de la Biblia. Por ejemplo, Juan el Bautista, y lo podemos ver en Mateo 3:2. Vamos a verlo en Mateo 3:2. Mateo 3:2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entender que debemos arrepentirnos porque cuando usted tiene un encuentro con el Señor, hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio de mentalidad. También podemos ver en otras partes de la Biblia que el mismo Jesús lo hablaba y lo decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. También podemos leer Lucas 1:3 al 3 y podemos ver que en reiteradas ocasiones el Señor decía que se arrepintieran porque el reino de los cielos. En este momento yo le indico a usted, le exhorto, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado a su vida. Como su punto C, ¿para qué debemos arrepentirnos? Para recibir perdón de pecados. Solo el arrepentimiento nos va a permitir recibir perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos mantiene en muerte espiritual. ¿Sabía usted que hay muertos que respiran, que caminan, que comen? Porque hay una muerte física, pero también hay una muerte espiritual. Y cuando no estamos arrepentidos y no tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, lo leímos anteriormente, ¿verdad que sí? Declara la palabra en Romanos 6:23. El único camino para recibir perdón de pecados es el arrepentimiento. ¿Cuál es el único camino para recibir el perdón de pecados? Arrepentirse, pero un arrepentimiento sincero. Como su punto de por qué es necesario para alcanzar la salvación. El arrepentimiento es necesario para alcanzar la salvación eterna. ¿Qué es salvación eterna? Vivir una eternidad con Cristo. La salvación no se alcanza a través de buenas obras. Yo he sido bueno, no he robado a nadie. No, eso no se trata de eso, se trata por fe, ¿sí? No se trata de pagar una penitencia o por medio de como nos enseñaron en la iglesia tradicional, que usted rezaba. No, eso no quiere decir eso. La salvación no se alcanza por obras, debe quedarle a usted claro, ni por penitencia, sino por medio de un genuino arrepentimiento, que cambia nuestra forma de ser y es un estilo de vida. Segunda de Corintios 7:10 nos indica, Segunda de Corintios 7:10 nos indica, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué nos quiere decir con este versículo el Señor? Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando nosotros realmente nos arrepentimos con un arrepentimiento sincero, es porque permitimos que Dios toque nuestro corazón, cambie nuestra mente, nuestra manera de pensar. ¿Sí? Pero dice que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Como segundo punto importante, el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es según Dios, es decir, producido por Dios en el corazón del hombre, y es un cambio de sentido completo en pensamiento y acción. Como lo estábamos leyendo en 2 de Corintios 7, del 9 al 10, dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna
pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces debemos entender y no confundir la palabra arrepentimiento con remordimiento. Remordimiento es aquel que usted siente en el momento, pero no tiene un cambio de mentalidad, no tiene un cambio de manera de ver las cosas, un cambio de actitud. Y aquí nos llama a tener un cambio de acción y de pensamiento. Con esto de verdad quiero decirles que el arrepentimiento nos lleva a recibir esa gran bendición del perdón de nuestros pecados. Pero debe ser sincero. Acuérdate que debe ser sincero.